Muy bien, bienvenidos. En 2 minutos iniciamos. Sí, sí. Listo, listo. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos todos a esta sesión. El día de hoy vamos a tener una clase de teoría de números de orden, que es un tema importante en las Olimpiadas Matemáticas y en particular en la teoría de números. Este tema nos sirve mucho para resolver ecuaciones difánticas, para hallar algunos divisores de ciertos números y nos sirve para otro tema más avanzado, que es el tema de raíces primitivas, ¿no? Que es un tema bastante avanzado, que ya es nivel IMO, Ibero también. Pero ahora vamos a ver el preámbulo de esto, ¿no? Que es el orden. Entonces vamos a hablar un poco de algunas cuestiones teóricas en teoría de números. ¿Y de dónde viene esta definición, ¿no? ¿De dónde viene esta notación y por qué se usa, ¿no? Y entonces la definición es simple, ¿no? Sean A y N enteros positivos, coprimos eh, el orden de N, perdón, el orden de A en N es el mínimo K entero positivo, tal que A la K es congruente con 1 módulo N. ¿Sí? Ahora ustedes notarán que esto nos recuerda mucho a un teorema, que es el teorema de Euler, ¿no? La diferencia sustancial es que el orden es el mínimo, ¿de acuerdo? Lo que nos da el teorema de Euler es un valor de K que cumple esta igualdad, ¿no? Entonces vamos a ver ejemplos sencillos, pero que a su vez nos ejemplifica esto de acá, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, si queremos hallar el orden de 2 en 7, simplemente lo que tenemos que buscar es 2 a la K que sea congruente con 1 módulo 7. Entonces vemos que K1 no cumple, K2 no cumple, K3 sí cumple, ¿no? Entonces K igual a 3. Eso implica que el orden es 3. Claro, alguien notará o recordará los dos teoremas, ¿no? El teorema de Fermat y el teorema de Euler, que lo pongo por acá. El más general obviamente es el teorema de Euler, ¿no? Que nos dice lo siguiente.
Si A y N son coprimos, entonces A la phi de N es congruente con 1 módulo N. Pero nosotros notamos que este phi de N podría ser el orden, pero no siempre es. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos el teorema de Euler acá, teníamos 2 a la phi de 7 congruente con 1 módulo 7. Y pregunta, ¿cuánto vale phi de 7? 6. 6, ¿verdad? Pueden escribir en el chat también, si es que no desean hablar. Yo voy a estar viendo el chat. 6, ¿no? Entonces notemos que 2 a la 6 es congruente con 1 módulo 7, pero acá tenemos que 2 a la 3 es congruente con 1 módulo 7. Pero esto de acá no contradice lo otro. Esto es cierto, pero esto también es cierto. Y es más, esto de acá implica esto. Porque si 2 al cubo es 1, 2 a la sexta es 1 en módulo 7. ¿De acuerdo? Entonces notemos que el orden no necesariamente es el phi de n. Sin embargo, el phi de n nos da ya un número donde el orden tiene que ser menor o igual a ese número. ¿De acuerdo? Entonces el phi de n nos da un número base. Y el orden, como es el mínimo, debería ser menor. No siempre coincide el orden con el phi de n, como en este caso. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos el orden de 3 en 7. Simplemente lo que hacemos es ver los restos, 3 a la 1, 3, 3 al cuadrado en módulo 7, 2, 3 al cubo, 27, 27 es menos 1, ¿no? En módulo 7, ¿no? 3 a la cuarta es menos 3 en módulo 7 o es 4. A ver, fíjense las operaciones, 12 es 5, 3 a la 6 sería 15, es 1 módulo 7. Y notemos que este es el menor. Entonces, en este caso, este señor es 6. Y fíjense que acá sí coincide, porque phi de 7 es 6. Entonces acá phi de 7 coincide con el orden de 7 en 3. Pero esto es una excepción, no es una regla. Entonces no siempre coincide el orden con el phi. A veces coincide y a veces no, ¿vale? Entonces en nuestro caso hemos hallado el orden de 3 en 7. Uno podría decir, pues está simple el tema, ¿no? Está bastante fácil. Entonces, ¿qué utilidad tiene esto? ¿Y por qué se llama orden? La respuesta de por qué este término tiene el nombre de orden viene de la teoría de grupos, donde el cardinal de un grupo es el orden de un grupo. ¿Y qué quiere decir con que sea un grupo y un orden? Por ejemplo, habíamos visto que el orden, perdón, de 2 en 7 es 3, ¿verdad? Habíamos visto esto. Entonces, nosotros sabemos que Z7, que es el conjunto de los restos en módulo 7, este de acá tiene una estructura de grupo con la suma. Bueno, si es que no saben grupo todavía, simplemente lo que te quiere decir es que hay una suma, esta suma es conmutativa, esta suma es asociativa y hay un inverso. Le estoy explicando solamente de dónde viene el nombre, ¿vale? No, esto no tiene, o sea, si es que no lo entienden muy bien, no hay problema porque son cositas un poco avanzados, pero lo que básicamente quiero que sepan es que Z7 sin el cero, con el producto, es un grupo. Y cuando uno habla del orden de orden,
de 2 en 7. Cuando uno habla del orden de 2 en 7, lo que quieres ver es tú cómo se comporta el 2 en el grupo Z7. Entonces agarras el 2 al cuadrado y agarras el 2 al cubo. En Z7 esto es 2, 4 y 1. Esto es lo mismo que 1, 2, 4. Y este de acá es un subgrupo de Z7. Entonces, el cardinal de esto es 3. Y como les dije, ¿no? El orden viene de teoría de grupos. Entonces, esto forma un grupo y cardinal es 3. Entonces, lo que te quiere decir, en otras palabras, el orden de 2 en 7 es que el grupo que forma 2 en Z7 tiene 3 elementos. ¿Ya? Esto es un poco complejo. Si es que no lo entendieron bien, no se preocupen, olvídenlo. Si los que entendieron un poco, pues ya saben de dónde viene el nombre. El nombre viene de la teoría de grupos. Y esto no es necesario para Olimpiadas, ¿no? Son cosas un poco más avanzadas. Bueno, entonces, ya que ya sabemos cómo calcular el orden, es bastante fácil. Lo que tenemos que ver es cuál es el mínimo que cumple. Vamos a dar algunas propiedades. ¿De acuerdo? Algunas propiedades que tiene el orden es la siguiente. ¿Qué relación tiene el orden con el phi de n? Habíamos visto que este es mayor o igual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el orden es el mínimo que cumple. Pero no solo es mayor o igual. Hay una propiedad interesante que no es difícil de probar. Es que el orden de A en N tiene que dividir a phi de N. Si se acuerdan, cuando habíamos calculado el orden de 2 en 7, este debía dividir a phi de 7. ¿Cuánto era esto? Esto era 3. ¿Y cuánto era esto? Era 6. Y se cumple, ¿verdad? 3 divide a 6. Muy bien, entonces esta propiedad es muy útil. Por ejemplo, si nosotros queremos hallar el orden de 2 en 9, lo que tenemos que ver es analizar los divisores de phi de 9, ¿no? Entonces calculamos phi de 9. Por cierto, ¿cuánto es phi de 9, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan cómo calcular? 6. ¿Cuánto? 6. Ya, 6 dijo alguien por ahí. ¿Los demás qué dicen? Recordemos que phi es multiplicativa y phi de p en k es simplemente p a la k menos 1 por p menos 1, ¿no? Entonces, phi de 3 al cuadrado sería 3 a la 1 por 2, 6, ¿no? ¿Sí? Para este tema, chicos, es súper importante que conozcan phi, ¿no? La función de Euler que nos cuenta. Otra forma de ver cómo se calcula este phi es simple y llanamente viendo los números que son coprimos con 9, ¿no? ¿Quiénes son los coprimos con 9? 1, 2, 4, 7, 8 y no hay más, ¿no? O sí hay uno más. 5. 5, perdón, 5 y 5. Entonces son 6 y justamente son estos 6 de acá, ¿no? Entonces otra forma de calcular el phi. Pero la principal forma de calcular el phi es usando la fórmula esta que nos dice que phi de potencia de primo es esto. Y como phi es multiplicativa, phi de A a B, si A y B son coprimos, entonces se separan. ¿Ya? Entonces, de esta forma podemos hallar el phi de n. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver otra propiedad. Otra propiedad importante relacionada al orden. Si A a la m es congruente con 1 módulo n, entonces el orden va a dividir a este m. Nótese que esto implica esto, ¿no? Pero es más general. Es más general. ¿De acuerdo?
Esto es mucho más general. En particular, cuando M es phi de n, pues tenemos la propiedad 1, ¿no? ¿Y para qué nos sirve esto? Perdón, divide, acá es divide. Perdón, acá es divide. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, si por alguna razón yo tuviese a la 1' congruente con 1 módulo n, y tuviese por acá a la otro primo congruente con 1 módulo n, entonces yo sé que el orden divide a ambos primos, ¿no? Por este teorema. Pero como el orden divide a ambos primos, entonces el orden va a dividir al MCD de estos dos primos, porque es un divisor que tienen los dos primos en común. Y eso implica que va a dividir a 1. Entonces el orden es 1. Si el orden es 1, ¿eso qué implica? Implica que A es 1, ¿no? ¿Sí? Eso implica que A es 1. Ya, entonces, esa es una forma de cómo se utiliza el orden en muchos problemas, ¿no? Para poder hallar algunos valores. Hay otro teorema importante que nos dice que el orden de A a la K en N es igual al orden de A en N entre el MCD de K y este mismo orden. Ya esto nos sirve para hallar orden de potencias de A, cuando ya tenemos el orden de A. Muy bien. Entonces, como hemos visto ya la teoría es bastante sencilla, vamos a proceder ahora a ver ejercicios de práctica, ¿de acuerdo? Antes de pasar a la práctica, ¿hay alguna duda que tengan, alguna consulta, alguna observación? Avísenme en el chat o por sonido, por audio. ¿Está todo claro? Bueno, en caso de que esté todo claro, avísenme si está claro también, por favor, a ver. Comenten al chat. A ver, José. ¿Alguien levantó la mano, bro? Sí, a ver. Coménteme si hay alguna duda, alguna consulta. David. En la fórmula para el orden de A a la K, el denominador es un máximo común, mínimo, máximo común divisor. Sí, sí, es un MCD. Ah, ok, gracias. Se suele representar así, ¿no? Y el MCM se suele representar así. Dice, phi de n es el menor número... A ver, alguien comentó en el chat. ¿Es phi de n el menor número que es a la K? No. El menor número es el orden. El phi de n es uno de los que cumplen, ¿no? O sea, recordemos que a la phi de n es congruente con 1 módulo n. Este de acá es uno de los números que cumplen, pero el menor es el orden. Y este orden cumple, obviamente, que es menor o igual, pero no solo menor o igual, también divide al phi de n, ¿no? Siempre va a existir un orden, sí, todo elemento tiene un orden. Obviamente tienen que ser coprimos, ¿no? Recuerden que A y N tienen que ser coprimos y siempre va a existir un orden para todos los números en el sistema de residuos. Así es, cuando son coprimos siempre existe el orden. Muy bien, entonces, confírmenme si está todo claro ahorita en el chat. ¿Sí? Avísenme si se entendió. Muy bien, Kirk. Los demás chicos, confírmenme si se entendió. Excelente. Entonces vamos a ver algunos ejercicios. Ok, pasamos a los ejercicios. Aplicaciones.
La primera pregunta nos dice, halla el orden de 3 en 17. Ya, ¿cómo hacemos esto? Nosotros podemos hacer y calcular todas las potencias de 3 en módulo 17 y ver cuál es la menor. Pero quizás sea un poco largo, ¿no? ¿Qué otra forma podría ser? A ver, ¿quién me dice? Recordemos que lo que queremos es el menor n, tal que 3 a la n sea congruente con 1 módulo 17. Muy bien, los divisores de 16, ¿no? Entonces sabemos que el orden de 3 en 17 divide al phi de 17. Y phi de 17, esto es igual a 16. Es decir, que el orden de 3 en 17 es una potencia de 2, donde k es menor o igual que 4. Y obviamente mayor o igual que 1. Mayor o igual que 1. Ya, muy bien. Entonces podemos probar con 2, con 4, con 8 y con 16. Pero es un poco largo. A ver, ¿qué otra forma podemos hacer? Miren, ¿qué pasa si yo pruebo de frente con 8? Porque yo ya sé que 3 a la 16 es congruente con 1 módulo 17. Entonces, ¿qué pasa si pruebo con 8? A ver, 3 a la 8 en módulo 17. ¿Cómo podemos hacer? Eh, podemos quizás hacer al cuadrado, no nos sirve mucho, ¿no? Al cubo 27, a la cuarta 81. Creo que a la cuarta nos sirve un poco más. Este es 81 al cuadrado. Y 81 en módulo 17, ¿cuánto es, chicos? 81 en módulo 17 es fácil, ¿no? Porque 85 es 0 en módulo 17. Entonces, ¿cuánto sería 81? A ver. No, 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 no. A ver, 81 en módulo 17. Yo sé que 85 es 0 módulo 17, ¿no? Porque es 17 por 5, ¿o no? Entonces sería menos 4, ¿no? Sería menos 4 al cuadrado. Esto es 16. Y 16 en módulo 17 es menos 1. Ah, entonces fíjate tú que 3 a la 8 es congruente con menos 1 módulo 17. Ah, entonces no puede ser 8. Entonces no puede ser 8. Chicos, si no puede ser 8, ¿podrá ser 4? ¿Podrá ser 2? ¿Qué dicen ustedes? Tampoco, ¿por qué? Porque si fuese uno de estos, por ejemplo, si fuese 3 al cuadrado congruente con 1, entonces 3 a la 8 también sería congruente con 1. Lo mismo, si fuese 3 a la cuarta congruente con 1, entonces 3 a la 8 sería congruente con 1. Entonces no es ni 8, ni 2, ni 4. Entonces, por lo tanto, es 16. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, el orden. ¿Se entendió esto o no se entendió? Avísenme, ¿está claro? Y hemos nosotros ahora visto una forma muy interesante de analizar el orden. ¿Cómo así? Vemos en los divisores de phi de n, y si un divisor no es, entonces todos los que los dividen a él no es tampoco. Ah, ya, entonces me conviene, cuando yo tengo phi de n, analizar sus divisores grandes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tuviese 12 y de 12 analizo el 6 y 6 no me da, entonces, ¿qué me quiere decir?
me quiere decir que tampoco me da el 3, tampoco me da el 2. ¿Sí? Y si no me da ni el 6, ni el 3, ni el 2, el único que me daría sería el 12, ¿sí? Entonces, cuando hallamos el orden, tenemos que ver eso, ¿no? O sea, analizamos los divisores grandes del phi de n y en base a eso nosotros podemos determinar el orden. Ese es un truco. Vamos a ver si nos funciona este truco en el siguiente problema, que es el halle orden de 5 en 17. Muy bien, entonces lo que queremos es el 5 a la n congruente con 1 módulo 17. Como habíamos visto, nuestro n divide a 16, ¿no? Que es phi de 17. Entonces analizamos con n igual a 8, ¿no? Este es suficiente. Para n igual a 8, tenemos 5 a la 8. 5 a la 8 en módulo 17. A ver, ¿qué me conviene? ¿Me conviene al cuadrado? 25, ¿no? Bueno, vamos a poner el cuadrado. Al cuadrado es 25. 25 en módulo 17 es 8. 8 a la cuarta. ¿Me conviene al cuadrado? 64. 64 en módulo 17, ¿cuánto es? A ver. Menos 4, ¿no? Porque 68 es congruente con 0 módulo 17, ¿no? Porque es 17 por 4. Entonces 64 es menos 4 al cuadrado 16. Y 16 en módulo 17 es menos 1. Y ya salió, ¿no? Entonces 8 no es. Por lo tanto, el orden de 5 en 17 es 16. Y ya está, ¿no? Y ya está, ¿sí? En este caso el orden es 16. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, así podemos hallar los órdenes de los números que queremos, ¿no? A veces en algunos problemas necesitamos órdenes grandes, hay varias formas de hacerlo. Una de estas es así. Vamos a ver el siguiente problema, problema 3. En este problema 3, ¿qué tenemos? Tenemos que si n a la p es congruente con menos 1 módulo q, donde p y q son primos, entonces nos piden probar que el orden de n en q es 2 o 2p. ¿Cómo hacemos esto? Sencillo. A ver, primero, yo tengo que n a la p es menos 1 módulo q. Recuerden que para que sea orden, nosotros debemos tener más 1 módulo q. Esto es fácil, lo elevo al cuadrado. Como ya lo elevé al cuadrado, entonces yo tengo que n a la 2p congruente con 1 módulo q. Y por la teoría, el orden de n en q debe dividir a 2p. Muy bien, ahora, como el orden de n en q debe dividir a 2p, ¿quiénes son los divisores de 2p? ¿Quiénes son? 1, 2, p y 2p. Pregunta, ¿el orden de n en q puede ser p? ¿Puede ser este señor? ¿El orden de n en q? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasaría si el orden de n en q es p? Pasaría que n a la p sería congruente con 1 módulo q. Pero n a la p
es congruente con -1 módulo Q. Entonces, este señor no puede ser, ¿verdad? Contradicción. Entonces, P no puede ser. El orden de N en Q podría ser 1. ¿Qué pasa si el orden de N en Q fuese 1? ¿Qué pasaría si el orden de N en Q fuese 1? A ver, ¿qué pasa en ese caso? Ah, disculpen, pero tengo mi agüita. Es un agua de 3 litros. Es bueno beber agua, bastante agua. Bueno, sigamos. O sea, ¿qué pasaría si el orden de N en Q fuese 1? Entonces, esto implicaría que N a la 1 congruente con 1 módulo Q. Pero esto sería, si esto es cierto, esto no sería cierto. Entonces es una contradicción, ¿no? Entonces tampoco puede ser 1. Tampoco puede ser 1. Por lo tanto, el orden de N en Q puede ser solo 2 o 2P. Y lo que debes hacer en este caso es probar si es 2. Acá no sabemos porque no sabemos quién es Q, ¿no? Pero en algunos casos, cuando el Q es dado, probamos si es 2. Y si no es 2, ya sabemos que el orden es 2P. ¿Vale? Muy bien. Problema 3. ¿Está claro este problema? Avísenme. ¿Se entendió? ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Ok. Vamos a ver el problema 4. ¿Qué nos dice el problema 4? A ver. Dice, halle todos los primos P. Halle todos los primos P tales que el orden de 2 en P es 10. Ah, ok. Queremos hacer esto, ¿no? Queremos hacer este problema. ¿Cómo hacemos este problema? A ver. ¿Qué me quiere decir esto? Me quiere decir que 2 a la 10 es congruente con 1 módulo P y 10 es el mínimo que cumple. Ujú. Pero ¿esto qué implica? Implica que P divide a 2 a la 10 menos 1. 2 a la 10 es 1024, menos 1 es 1023. Y 1023 es múltiplo de 3. Esto es 3 por 341. Y 341 es múltiplo de 11. Esto es 3 por 11 por 31. Entonces P puede ser 3 u 11 o 31. Pregunta, ¿P podrá ser 3? ¿Cuánto es el orden de 2 en 3? A ver, chicos, ustedes mismos, ¿cuánto es? No. 2. Entonces 3 no puede ser. Pregunta, ¿cuánto es el orden de 2 en 31? ¿Cuánto sería? 5, ¿no? ¿Y por qué no puede ser menor que 5? Porque si fuese menor que 5 debería ser un divisor de 5. Y ya que recordemos que 2 a la 5, congruente con 1 módulo 31, ¿no?
Y el orden de 2 en 31 debería dividir a 5. Y uno no puede ser, entonces el único es 5. Por lo tanto, el orden es 31. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda, ay, perdón, nos queda el 11. Nos queda el 11. Pregunta, ¿el orden de 2 en 11 cuánto será? Sabemos que es un divisor de 10. ¿Por qué? Por el teorema de divide phi de 11, que es 10. Ok. ¿Por qué es 10 y por qué no puede ser menor que 10? ¿Por qué? Porque el orden, como divide a 10, puede ser 5 o puede ser 2 o puede ser 10. Son los divisores de este. 5 no es, ¿por qué? Porque 2 a la 5 es menos 1 y no es 1 módulo 11. Y 2 tampoco puede ser. Entonces es 10. Por lo tanto, entonces el único primo que cumple tiene que ser 11. ¿Sí? Y ya está, ¿no? ¿Está claro, chicos? Muy bien. Muy bien, vamos a ver el problema que sigue, que es el problema 5. Nos dice el problema, ¿no? Sea n entero positivo, a y b enteros primos relativos con n. O sea, a con n es 1 y es igual a b con n es 1 también. Tal es que el orden de a y el orden de b, estos son coprimos. Entonces, nos piden probar que orden del producto es igual al producto de órdenes. Muy bien. ¿Qué hacemos acá? A ver, nos dice, tenemos dos números, comprimos con n, entonces está bien definido el orden, está bien definido. Nos dice que los órdenes son coprimos y nos piden probar esto de acá. Cuando tenemos este tipo de problemas, chicos, lo que se tiene que hacer es probar que A, si quiero probar que A es igual a B, pruebo que A divide a B y que B divide a A. Como son positivos, entonces A igual a B. Entonces va a ser la idea. Hay uno que es más fácil, ¿no? A ver, ¿yo qué sé? Yo sé que a la orden de A es congruente con 1 módulo n. Yo sé que B a la orden de B es congruente con 1 módulo n. Entonces, fíjense que qué pasa si yo lo elevo al de acá y lo elevo a la orden de A, pero lo elevo a la orden de B. Entonces sería congruente con 1 también. ¿Por qué? Porque estoy elevando 1 a la orden de B es 1. Y acá lo mismo, ¿no? Este está a la orden de B, pero lo elevo a la orden de A. Y eso también sigue siendo 1. Y si yo multiplico estos dos,
Voy a tener AB a la orden de A por orden de B, unente con 1, módulo N. Y entonces, en este caso, chicos, ¿qué me dice la propiedad? ¿Qué me dice la propiedad? A ver, ¿qué nos dice la propiedad de acá? ¿Qué nos dice la propiedad acá, chicos? Miren, yo tengo que AB elevado a algo es 1. Entonces, cuando tenemos esto, ¿qué podemos inferir? Recuérdense qué pasaba cuando A a la M era 1. ¿Qué pasaba? Entonces, orden de A dividía M, ¿no? Pero acá nuestro elemento es A por B. Entonces, ¿qué podemos inferir? A ver, chicos. Muy bien. Ernesto nos dice, el orden de AB es divisor del producto. Entonces, muy bien, Ernesto. Entonces, el orden de AB divide a este de acá, pero este de acá es orden de A por orden de B. Ah, muy bien, señores, muy bien. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que él divide a él. ¿Qué me faltaría? Que él divida a él, ¿no? Ya, entonces ya la primera parte ya está. Yo tengo esto. Primera parte ya está. Falta la otra parte, ¿no? ¿Y cómo hacemos la otra parte? Muy interesante, ¿no? O sea, lo que hemos hecho ahorita es encontrar, de algún modo, eh, que uno de lo que queremos divide al otro. Ahora nos falta encontrar que ese otro divide al primero, ¿no? Si hacemos eso, pues ya está, ¿no? Ya lo tenemos todo. Entonces vamos a ir por eso. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que orden de AB divide a orden de A por orden de B. ¿Qué más teníamos? Recordemos que teníamos que orden de A y orden de B son coprimos. Y esto todavía no lo hemos usado. Esto todavía no lo hemos usado, entonces hay que usarlo, ¿no? Nos falta usar eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo usamos eso, chicos? ¿Cómo usamos eso? A ver, recordemos que no hemos usado que son coprimos, entonces debe ser importante usar. Podemos tal vez, cuando tenemos dos números coprimos, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Qué propiedad se nos viene a la cabeza? Una de las cosas que se suele usar, en este caso, es el teorema de Besut. ¿Qué nos dice el teorema de Besut? Nos dice que existen m y n enteros tales que a la m más bn es igual a 1, ¿no? Se puede usar eso, quizás. Quizás se puede usar eso. Es una de las cosas que se suele usar cuando tenemos coprimos. Pero en este caso en particular no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a usar, chicos, es lo siguiente. Miren. Ok. Yo tengo que b elevado a la orden de b es 1. Pero si ahora lo elevo, yo sé que esto es 1, por definición. Si ahora esto lo elevo a la orden, voy a ponerlo así,
Si lo elevo a la orden de A por B, esto sigue siendo 1. ¿De acuerdo? Esto sigue siendo 1. Ya. Ahora, ¿qué pasa si en vez de elevarlo a la orden de B, lo elevo a la orden de A? Acá no sé qué es. ¿Por qué? Porque yo sé que A la orden de A es 1, pero B a la orden de A no sé qué es. No importa. Pero a este de acá le voy a elevar a la orden de A por B. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a B a la orden de A por orden de A por B. Pero esto es lo mismo que el por 1. Pero 1 va a ser igual a B a la orden de A por orden de AB. Y en vez de este 1 le voy a poner A la orden de A. ¿Por qué? Porque este es 1. Pero a este le voy a poner a la orden de AB. Porque igual sigue siendo 1, ¿no? 1 elevado a cualquier cosa es 1. Y cuando tengo esto yo puedo agrupar porque voy a poner AB a la orden de A por orden de AB. Y yo sé que AB a la orden de AB, esto es 1. Ah, entonces, ¿qué tengo? Otra vez por el teorema. Este señor de acá, obviamente es múltiplo de AB, pero yo también tengo este de acá, mira. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que B a la orden de A por orden de A por B es congruente con 1 módulo N. Chicos, ¿y acá qué puedo deducir? ¿Qué pasa si B a la algo es 1 módulo N? ¿Qué pasaría? A ver, si yo tengo B a la algo es 1, ¿qué puedo deducir? Hay un teorema, ¿no? ¿Qué es el teorema? Muy bien, orden de B divide ese exponente. Entonces, vamos a ponerle acá de blanco. Orden de B, de blanco lo voy a poner. Orden de B divide a orden de A por orden de AB. Y como orden de B es coprimo con A, este de acá se puede ir porque es coprimo. Entonces, orden de B divide a orden de AB. ¿Y ya salió o no? Ya salió. ¿Por qué? Porque yo lo que he obtenido es que orden de B divide a orden de AB. Pero, de forma análoga, análogamente, yo voy a obtener que orden de B, de A, perdón, divide a orden de A por B. Y como estos dos son coprimos, y ya que orden de A y orden de B son coprimos, entonces el producto también divide a ese número. Y ya está, ya. ¿Por qué? Porque tenemos esto y tenemos el otro, entonces por lo tanto, orden de AB es igual al orden de A por orden de B. Y ya está. ¿Sí? ¿Se entendió esta propiedad, chicos?
Avísenme. Espectacular, dice Ernesto. Muy bien, Ernesto. ¿Se entendió? ¿Los demás? ¿Entendieron, chicos? ¿Volaron? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Muy bien, hemos probado entonces esto de acá, ¿no? El orden de eh, A por B es igual al orden de A por el orden de B cuando los órdenes son coprimos, ¿no? Entonces esto nos sirve, por ejemplo, para calcular órdenes de algunos números que ya sabemos que son coprimos los órdenes, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes que orden de 7, no, de un primo, ¿no? Orden de un primo, no sabemos qué primo. De 2 es 6 y orden del primo de 3 es 8, digamos. No, 8 no. Que sea 35. Entonces, como ves que estos dos son coprimos, entonces yo puedo decir que el orden de 6 va a ser el producto, ¿no? En este caso sería 6 por 35, ¿no? Que es 210, ¿no? ¿Sí? Entonces, muy útil este teorema, ¿ya? Bueno, voy a darles unos minutos para que intenten el siguiente problema, que es conocido porque es una propiedad conocida, pero si es que no lo conocen, o si lo conocen y no saben cómo se demuestra, a ver, piensen cómo se demuestra. Entonces, se pruebe que n divide a phi de a la n menos 1. ¿Ya? Entonces voy a darles 5 minutos para que intenten esto, mientras yo voy a traerme más agua que ya se me está acabando. Y pues nada, y lo hacemos, ¿de acuerdo? Entonces háganlo. En 5 minutos continuamos y resolvemos esto.
Muy bien, tenemos ahí una solución, una posible solución de Diego. Excelente, Diego, muy bien, muy bien, muy bien. Diego nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice A y A a la n-1 son coprimos. Entonces, por el teorema de Euler, a la phi de a la n-1 es congruente con 1 módulo a la n-1. Por otro lado, a la n es congruente con 1 módulo a la n-1. Pregunta, ¿habrá alguien menor que n que cumpla esto? ¿Existirá alguien menor que n que cumpla esto? Esto último. ¿Habrá alguien menor que n? No, ¿por qué? Porque si fuese menor que n sería menor que a a la n-1. Entonces no puede ser nunca 1 congruente con a la n-1, ¿no? Ya que este señor es exactamente este. Entonces, si fuese menor, ya no podría tener resto 1, a menos que sea solamente 1, ¿no? O sea, A sea 1 y no tendría sentido, porque si A es 1, A a la n-1 sería 0. Entonces implica que n va a ser el orden de A en a n-1. Y como n es el orden de A en a n-1, nosotros sabemos que el orden de A en a la n-1 divide a phi de a la n-1. Pero este señor es n. Y ya salió, ¿no? Muy bien, Diego. Excelente, Diego. ¿Se entendió esto, chicos? Avísenme. Avísenme si está claro. Avísenme si se entendió. Los demás, ¿estamos todavía ahí o ya se durmieron? Avísenme. Muy bien. Vamos a ver el siguiente problema. Este problema fue el problema número 6. Vamos a ver este problema 7. Muy interesante también. Dice, pruebe que no existe n mayor que 1 tal que n divida 2 a la n menos 1. Interesante problema. Muy interesante, ¿no? A ver, pensémoslo un poco. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Cuál sería la idea? Este es un problema clásico, una de las aplicaciones más clásicas de este tema, ¿no? Del orden. Esta es una aplicación muy bonita, ¿no? O sea, nos piden probar que no existe un n tal que n divida a 2 al n menos 1. Y la idea es, pues, vamos a hacerlo con orden, ¿no? Podría hacerse con otras herramientas también, sí, pero en este caso, pues, vamos a tratar de hacerlo con el orden.
Muy bien, vamos a analizarlo. Vamos a analizar esto. Supongamos que sí existe un n que cumple lo siguiente, ¿no? Supongamos que sí. Sea n que cumple. Estamos suponiendo que existe. Si llegamos a una contradicción, quiere decir que no existe. Entonces, sea P el menor divisor primo de n. Obviamente, P es mayor o igual que 3. ¿Por qué? Porque n es impar. ¿Por qué n es impar? Porque 2 a la n menos 1 es impar. Un número impar, cualquier divisor de un impar es impar. ¿De acuerdo? Entonces, P va a ser un divisor de n, pero va a ser el menor divisor primo de n. ¿Ya? Siempre existe porque todo número tiene un menor divisor primo, ¿no? En este caso es mayor que 2, porque no puede ser 2. Ahora, sea R el orden de 2 módulo P o en P. ¿De acuerdo? Obviamente esto existe. Como P divide a N y N divide a 2 a la N menos 1, entonces 2 a la N es congruente con 1 módulo P. Ah, ya. Entonces, el R, que es orden de 12 módulo P, divide a N. R divide a N. Pero, por otro lado, 2, como es coprimo con P, a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P también. Entonces, R divide a P menos 1. ¿Cierto? ¿Eso qué implica? Implica que R divide a N y a P menos 1 es un divisor común, digamos. Entonces divide al MCD. Pregunta, ¿cuánto es el MCD de N y P menos 1? ¿Y por qué? Recuerda que P es el menor divisor primo de N. Entonces, ¿cuánto es el MCD de N y P menos 1? 1. ¿Por qué? Porque P divide a N y es el menor divisor primo. Entonces, cualquier número menor que P no puede dividir a N. Y tampoco puede tener ningún factor en común con N. ¿Por qué? Porque P es el menor divisor. O sea, entre 1 y P no hay divisores de N. Entonces, este no es divisor de N, ni tiene un divisor en común con N, porque el menor divisor es P. Entonces, estos dos son coprimos. Eso implica que R es 1. Y si R es 1, entonces el orden de 2 en módulo P es 1. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir eh, que 2 a la 1 es congruente con 1 módulo P. Y eso no es posible, ¿no? Ya que P es mayor o igual que 3, ¿no? Entonces, esta es una contradicción. ¿Y esta contradicción, chicos, de dónde viene? Viene de suponer que hay un n que cumple. Entonces, por lo tanto, no existe n que cumple. ¿Sí? Euclides. Muy bien. Eh, bueno, me dicen que luego de la sesión les voy a mandar un formulario de asistencia, ¿vale? Eso se los mando luego. Así que vamos a seguir viendo algunos problemitas. Vamos al problema 9, a ver.
Dice, pruebe que si P es primo, y orden de A en P es 3, entonces orden de A más 1 en P es 6. Vamos a probar esto. A ver, analicémoslo. Analicémoslo. Me dice que el orden de A en P es 3. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que A al cubo es congruente con 1 módulo P. Y además es el mínimo, ¿no? Y eso quiere decir que A no es congruente con 1 módulo P, ¿no? ¿Por qué? Porque 3 como divisor el único que tiene es el 1, ¿no? Entonces, si esto es cierto, que el orden es 3, quiere decir que A no puede ser 1 módulo P, ¿no? Ya está. Pero esto de acá es lo mismo que P divida A al cubo menos 1, y esto es A menos 1 por A cuadrado más A más 1. Pero como A no es 1 módulo P, entonces esto de acá no puede ser múltiplo de P, entonces se va. Entonces P divide a cuadrado más A más 1. Ya tenemos eso de momento. Ahora, ¿nosotros qué queremos probar? Queremos probar primero que A más 1 a la sexta es congruente con 1 módulo P. Vamos a probar primero esto. Que no debe ser difícil porque esto es lo mismo que A al cubo más 3A cuadrado más 3A más 1 al cuadrado. Pero A al cubo es 1 módulo P. Entonces sería 3A cuadrado más 3A más 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque A al cubo es 1 en módulo P. Esto es lo mismo que 3 por A cuadrado más A más 1 menos 1 al cuadrado. Pero 3 por esto es 0 módulo P, ¿no? Porque P divide esto. Entonces, como este es 0 módulo P, menos 1 al cuadrado, 1. Ah, entonces sí se cumple, ¿no? Entonces esto es cierto. ¿Qué falta para probar que esto es el orden? ¿Qué faltaría? Ya sabemos que A más 1 a la sexta es congruente con 1 módulo P. ¿Qué faltaría para probar que efectivamente ese número es el orden? A ver, chicos, ¿qué falta? Entonces, a ver, vamos a ver si me están siguiendo el tema de orden. Tenemos esto. ¿Qué me faltaría para ver que el orden... muy bien, que no son ni 3 ni 2. Excelente. Excelente BTS. Que no son ni 3 ni 2. ¿Cómo sería esto? Ya, entonces sabemos que el orden de A más 1 en P divide a 6. Entonces, si no es 6, podría ser 3 y 2. Vamos a ver que no es ni 3 ni 2. Vamos a ver A más 1 al cubo. ¿Esto a qué es igual? Sería A al cubo más 3A cuadrado más 3A más 2. Y como habíamos visto hace rato, esto es 1 más 2, 3. Esto es 3A cuadrado más A más 1. Bueno, A más 1 al cubo es... Ah, no, es más 1 acá. Más 1, entonces sería menos 1. Esto es 0. Entonces congruente con menos 1. Ah, entonces 3 no puede ser. Ya, entonces, orden no puede ser 3. Muy bien, ahora para descartar el 2, para descartar al 2, lo único que hacemos es elevar al cuadrado, ¿no? A más 1 al cuadrado, que es, ya que es igual, es congruente con A cuadrado más 2A más 1. Pero yo sé que esto es congruente con A cuadrado más A más 1. Más A. Y yo sé que esto es 0 en módulo P, por esto. Entonces me queda A en módulo P. Y yo sé que A no es 1.
¿Por qué? Por esto. A no es uno. Entonces, a cuadrado más uno tampoco puede ser uno. Entonces, el orden tampoco puede ser 2. Si no puede ser ni 3 ni 2 y es un divisor de 6, obviamente no puede ser uno, entonces tiene que ser 6. Por lo tanto, vamos a ponerle acá, por lo tanto, el orden de P en A más uno tiene que ser 6. Y ya está. Bonito problema, ¿sí? ¿Se entendió, chicos? Avísenme. ¿Está claro? ¿No está claro? Avísenme si se entendió. Todos, por favor. ¿Hay alguien que tiene alguna duda? También es bueno saber si alguien tiene una duda para ayudarle. Todo claro. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, tenemos tiempo para un ejercicio más. Recuerden que les voy a pasar su formulario, me dijeron, en un rato. Ah, ya, perfecto, perfecto. Ok. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí está el formulario, chicos, pueden ir rellenándolo. Podemos acabar con este problema de la IMO, que es un problema del 78, ¿no? Muy interesante. Que fue un P1, creo. Es muy interesante este problema porque te decía, si 1978 a la M y 1978 a la N tienen las últimas tres cifras iguales, quiere decir que tienen el mismo resto módulo 1000, hallar el mínimo valor de N y M, de I M más N mínimo, ¿no? Problema muy interesante. Muy interesante este problema, muy bonito. Eh, Problema de la IMO, ¿no? Antes de hacer este problema de la IMO, pues comentarles, conozco a algunos de acá del chat, algunos los he visto alguna vez, bueno, por Zoom, ¿no? No me he presentado, me parece, pero bueno, para los que se quedaron, me presento, ¿no? Yo soy Miguel Yepes, soy matemático de profesión y entreno, pues, en lo que es Olimpiadas Matemáticas a varios chicos. Entonces, eh, mi área de especialidad podríamos decir que es álgebra y teoría de números. Y es muy interesante las cosas en teoría de números, ¿no? Nosotros venimos haciendo algunas cosas en teoría de números interesantes. Y este problema en particular es un problema que tiene que ver con dígitos. Pero los problemas que encierran dígitos tienen muchas veces relación con la función phi de Euler, como vamos a ver ahora, con el orden, como vamos a ver ahora, y con raíz primitiva, que es un tema que no vamos a ver acá. Muy bien, dice, basta que se cumpla para módulo 8 y módulo 125. Perfecto, eso es correcto. Eso es correcto. Eh, entonces podemos hacer ese análisis, ¿no? Podemos hacer ese análisis. Ya, a ver, ¿cómo hacemos este problema?
Vamos a suponer sin pérdida de generalidad que m es mayor que n. ¿Por qué? Porque si fuesen iguales no hay sentido, no tiene sentido, ¿no? Entonces, obviamente vamos a ver que sean distintos, ¿no? Con uno mayor que el otro. Entonces, no, n mayor que m mejor. Entonces, haciendo esta suposición, chicos, nosotros lo que vamos a tener es, por ejemplo, factorizamos este y vamos a tener así. Ah, sí, quería comentarles algo, ¿no? Tal vez acá algún chico que hoy era la Ibero. En Infinito hemos hecho un campamento Ibero, algunos quizás no se enteraron, pero los que van a ir a la Ibero pueden unirse a ese campamento Ibero esta semana. Es libre, ¿no? Solo para los que van a participar en el Ibero. Así que me avisan si alguno va a ir al Ibero. Igual probablemente nos conozcamos en el Ibero también de forma presencial. Así que sería bueno verlos por allá. Me avisan, pueden contactarnos con Infinitum Team, ahí pueden escribirnos, ¿no? Si van a ir al Ibero, sería bonito verlos. Y nada, eso comentarles. Bueno, están participando varios países, Panamá, Guatemala, Uruguay, Ecuador. Así que hay chicos de varios países. Bien, continuamos. Entonces, lo que yo quería hacer es esto, ¿no? Que esto sea congruente con 0 módulo 1000. Es lo mismo, ¿no? Porque, o sea, el resto, y el resto es congruente con 0 módulo 1000. Entonces, factorizo y esto va a ser congruente con 0 módulo 1000. Ahora, 1978, ¿cuánto es 1978? Vamos a calcular sus factores. A ver, ¿a ustedes que son buenos operando? ¿Esto es múltiplo de 4 o no? No, no es múltiplo de 4, es múltiplo de 2. 2 por 9, 8, 9, ¿no? 2 por 9, 8, 9. Obviamente, como habían dicho por acá, este es 8 por 125. Pero como este es par, este es impar. Y este tiene que ser par. Entonces, este señor debe ser múltiplo de 8, porque este es múltiplo de 8, y este señor debe ser múltiplo de 125. ¿Por qué? Por una razón bien simple. Miren, este señor es par. Si tuviese este par, algún múltiplo de 5 acabaría en 0, pero este no tiene ningún múltiplo de 5, ¿no? Porque sería 5 y 2 y acaba en 0, jamás, ¿no? Entonces este par tiene que ser múltiplo de 8. Múltiplo de 8. Y el otro lado, 1978 a la n menos m menos 1, debe ser múltiplo de 125, ¿sí? Ahora, para que el primero sea múltiplo de 8, ¿qué debe pasar con m? A ver, ustedes díganme, para que el primero sea múltiplo de 8, ¿qué debe pasar con m? Recordemos que 1978 es 2 por impar. ¿Cómo debe ser m? A ver, ¿me siguen o no me siguen, chicos? Muy bien, Kirk. M debe ser mayor o igual que 3, obviamente, ¿no? Porque este es 2 por un impar, a la m debe ser múltiplo de 8, entonces m debe ser mayor o igual que 3. Ya, entonces tengo que m debe ser mayor o igual que 3, y por otro lado tengo que 1978 a la n menos m es congruente con 1 módulo 125. Ah, mira, qué interesante. Qué interesante porque ahora ¿qué apareció? Apareció el orden, ¿no? Entonces tengo 1978 a la n menos m congruente con 1 módulo 125 y tenía que m es mayor o igual que 3, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que por la teoría, el orden de 1978 en 125 debe dividir a n menos m. Y además, el orden
de 125 en 1978 debe dividir a phi de quién? De 125 también, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto es phi de 125? Esto es phi de 5 al cubo. Recordemos que esto es 5 al cuadrado por 4, ¿no? Porque es phi de p a la k menos 1 por p menos 1. Entonces, ¿esto cuánto vale, chicos? Sería 100, ¿no? 100. Entonces, este debe ser un divisor de 100. ¿Quiénes son los divisores de 100? 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100, ¿no? Estos son los divisores. ¿Sí? Ya, entonces este orden debe ser uno de esos. Y ahora, ¿cómo calculamos esto? Está un poco largo, ¿no? Pero, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Eh, yo quiero que 1978 a la algo sea congruente con 1 módulo 125. Pero como 125 es un poco grande, me conviene analizar el módulo 5. Entonces, 1978 a la algo debe ser 1 módulo 5. Esto está más fácil, porque 1978 es menos 2. Menos 2 al algo debe ser congruente con 1 módulo 5. ¿Cierto? Ya. Eh, por ejemplo, D puede ser 2. D debería ser par, ¿no? O debería ser múltiplo de 4 incluso. Porque es menos 2, ¿no? Menos 2 a la cuarta en módulo. Pero, a ver, menos 2 a la cuarta es 16. Menos 2 a la 8. 2 a la 8 es 256, ¿no? Me conviene, 6 módulos. Ya. Bueno, de acá saco menos 2 a la D, 1 módulo 5. A ver, ¿quién es? O sea, D2 cumple, ¿no? No, D2 no cumple. D2 no cumple. De acá que D cumple. A ver, D2 no cumple. D3 menos, porque es menos 8. D4, D4 sí cumple, ¿no? D4 cumple. D4 y los múltiplos de 4 cumplen, ¿no? Y entonces podría ser este, podría ser este, podría ser este, ¿no? Los múltiplos de 4. Porque debe cumplir menos 2 a la D, 1 módulo 5. Entonces, el primero que cumple es el 4, ¿no? Y si cumple el 4, cumple los múltiplos de 4. Hasta ahí estamos bien. Ya, entonces vamos a probar con 1978 a la 4 en módulo 125. Hay que hacer este cálculo, ¿ya? Esto es un poco largo, ¿sí? Pero esto va a ser 6 módulo 125. Entonces este no cumple. Y si calculamos este, va a ser 6 a la quinta. Y 6 a la quinta, en módulo 125, creo que es, ¿cómo podemos hacerlo? 6 al cuadrado, no, 6 al cubo. Bueno, hay que calcular esto también, ¿ya? Hay que calcular esto. Y nos va a dar 26 módulo 125. Entonces tampoco es esto. Si no es 4 ni 20, bueno, podría ser 100 o debería ser 100, ¿no? Entonces, el orden de 125 entre 198 debería ser 100. Y como queremos el n
menos m que sea mínimo, si esto es 100 y n menos m es múltiplo de 100, entonces n menos m es mayor o igual que 100. Pero como m es mayor o igual que 3, el mínimo es m3 y n debería ser igual a 103. Y entonces la suma de n más m mínima es 106. Y esta sería la respuesta, ¿ya? Entonces, lo más tedioso en este caso simplemente era calcular estos y luego con el orden salía, ¿vale? Bueno, este problema bonito de dígitos donde hemos usado orden, espero les haya gustado. Avísenme si se entendió. El orden es 100. Sí, sí, el orden es 100. Muy bien, Diego. Muy bien. ¿Sí se entendió, chicos? Ya, entonces miren, en este problema, interesante, ¿no? Un problema de dígitos donde hemos usado el orden. Y el orden se usa así, ¿no? Para varios tipos de problemas, de dígitos, de ecuaciones diofánticas, en fin. Bueno, chicos, nos quedamos acá, nos ganó el tiempo, es exactamente la hora en la que debemos acabar. Como les digo, los que van a ir a la Ibero pueden escribirme, ¿no? Hay un campamento libre por ustedes. Y bueno, también espero verlos por allá, si es que, si es que van, sería bonito conocerlos. Y pues nada, cualquier cosa sobre este tema de dígitos pueden consultar. Hay un libro, bueno, es un libro que se llama Teoría, déjenme buscar, está en portugués, es Teoría dos Números, es un libro muy bonito de teoría de números, a mí me encanta. Está en portugués. Ahí hay un poquito de orden, no hay mucho, pero pueden consultarlo. Otros números familiares. Ya, ese es el libro, y es un poco largo el nombre. El autor es, bueno, son varios autores, uno de ellos es Carlos Gustavo Moreira. Es un libro de Limpa, de Brasil, muy bonito, de teoría de números. Ahí hay un poquito de orden, hay algún problema que usa orden en dígitos también. Otro libro que se me ocurre, donde se use orden. Yo tengo un libro de dígitos, hay cosas sobre dígitos, sobre función de Euler. Se llama, mi libro se llama Sistemas Numéricos y Dígitos. Si es que pueden conseguirlo también. Numéricos y dígitos. Yo soy Miguel Yepes. Y a ver, otro texto. No hay muchos textos que tengan orden, ¿eh? La raíz primitiva. Acá también van a encontrar raíz primitiva, en este texto un poquito. Y nada, sería eso, ¿no? Si quieren, el primer libro está en internet, lo pueden conseguir, está disponible en internet, descárguenselo. El segundo libro no está disponible, o no sé si está disponible en internet, no he buscado. O sea, no sé si lo han subido por ahí a alguna red. Pero bueno, en Infinito lo tenemos en versión ebook. Y pues nada, eso sería todo por hoy, chicos. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Quieren algún ejercicio de tarea? Avísenme. Avísenme para dejarles algún ejercicio de tarea. Hay un ejercicio bien bonito que tengo por acá. Ya, ese es bien bonito, ¿ya? Dice, pruebe que existe un n natural tal que los últimos 1000 dígitos de 2 a la n,
A1000, A999, los últimos 1000 dígitos pertenecen a 1 y 2. ¿Ya? Entonces, ese problema es bonito. Entonces, dice, probar que existe un n natural tal que los últimos 1000 dígitos de 2 a la n pertenecen a 1 y 2. Y es interesante, ¿no? Porque, o sea, ese es un número 2 a la n cuyos últimos 1000 dígitos son 1 y 2. Hay otro problema parecido, ¿no? Probar que siempre existe un múltiplo de 2 a la n formado solo por 1 y 2, ¿no? Es otro problema que es distinto, ¿no? Pruebe que existe, que para todo n existe un m tal que 2 a la n divide a m y m está formado, este es más clásico, ¿no? Por unos y 2. ¿Ya? Por ejemplo, para n igual a 2, m igual 12, ¿no? 12 divide a 4. Ya, listo, entonces nos quedamos acá. Ha sido un gusto, un placer. Espero verlos pronto y nada, se me cuidan. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Chau, chau.